Deuteronomio 29 antes de darle la cita principal. Y yo quiero compartirle este mensaje porque yo sé que el Señor quiere llevarnos a un nivel diferente de vida. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Ahí donde está en su lugar, ya está en Deuteronomio 29. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para quienes y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Moisés hablando dice que hay cosas secretas que solamente le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Hay cosas que solamente tienen que ver con el Señor y con nadie más, pero también dice que lo revelado nos pertenece ¿a quiénes? Ahora, en la Biblia hay cosas reveladas, hay cosas secretas que solamente le pertenecen a Dios y sabe en su tiempo, como las preguntas que ustedes y yo tenemos. ¿Cuántos tienen preguntas que hacerles a Dios? Sí, de alguna manera le queremos preguntar de algunas cosas, pero hay cosas secretas que solamente le pertenecen a Él y en su debido tiempo Él va a hablar con nosotros. Yo siempre he pensado que cuando yo llegue al cielo voy a tener una charla bien larga con el Señor, donde le voy a preguntar absolutamente todas las cosas. Y como vamos a estar una eternidad, yo creo que el Señor me va a explicar y entenderé y le diré, por eso pasaron las cosas. Pero hay cosas, dice, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Hay revelaciones en la Biblia para nosotros, pero nosotros tenemos que buscarlas. Amén. Nosotros tenemos que de alguna manera enfocarnos en buscar las cosas reveladas de la palabra de Dios. Jesús le dijo a los discípulos que si ellos conocieran verdaderamente la Escritura, sabrían que en ella hay poder, hay vida eterna. Dice, vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras. Entonces, no solamente se trata de leer, mi amado hermano, mi amada hermana, se trata de escudriñar, de pedirle a Dios que nos revele aquellas cosas que nosotros necesitamos saber. Amén. Y por eso, mientras abordamos estos principios o secretos de un conquistador es una persona que se apropia, una persona que establece. Me explico. ¿De qué conquistador se acuerda usted que fue a la primaria cuando daban historia y daban buena historia? Un conquistador, ¿usted acuerde? No me va a decir mi esposo que me conquistó el corazón. No. Cristóbal Colón, Hernán Cortés. Sí, porque iba a decir la hermana Nancy, Cristian, mi conquistador. Gloria a Dios. Entonces, Hernán Cortés, Cristóbal Colón, no son los dos que nos acordamos, ¿verdad? Pero hay muchos más. Ellos expandieron, ellos tuvieron que avanzar, se determinaron. Entonces, en la Biblia, para nosotros hay secretos si queremos expandirnos. ¿Cuántos quieren expandirse? ¿Cuántos quieren crecer? Pero no la pancita, ¿verdad? Crecer, expandirnos, es avanzar, es ir más allá de lo habitual. Ahora, entonces en la Biblia hay cosas reveladas, cosas que nosotros si las escuchamos y las llevamos a la práctica, van a ser una bendición en nuestra vida. Amén. Y para eso vamos a estar viendo algunos secretos que requerimos para ser conquistadores. Amén. Ahora vayamos al libro del profeta Josué. Si anotaron, pueden decirme algunas cosas que vimos la semana pasada. Un conquistador, ¿qué secretos ocupa? ¿Alguien puede decirme de la semana pasada? Tiene que ser valiente, efectivamente. ¿Qué más? Tiene que esforzarse. ¿Qué más? Tiene que ser guiado por la palabra. Tiene que ser llamado. Tiene que vivir bajo una promesa. Amén. Entonces, siempre es importante anotar, repasar que el Señor nos va a revelar lo que aquí no recibimos, en casa nos lo va a dar. Pero siguiendo la línea de estos secretos, dijimos que un conquistador la semana pasada necesita tener la convicción de que fue llamado por Dios, así como usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo, Dios usted ya lo había llamado. Amén. Que el conquistador necesita vivir sostenido por una promesa divina, ¿verdad? Vimos que
Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Que también va a necesitar ser valiente, va a necesitar ser esforzado y también tiene que ser orientado o guiado por la palabra del Señor. Ahora, siguiendo por el mismo tema, viendo la vida de Josué, cómo Josué llegó a convertirse en uno de los conquistadores más grandes de la Biblia, de la Escritura. Aquí hay secretos en el libro del profeta Josué que están para nosotros. A veces hemos leído una porción de la palabra una y otra vez, y a veces cuando lees encuentras algo nuevo. ¿Por qué? Porque Dios te está revelando. Amén. Leamos en Josué capítulo 3, lea conmigo el capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Dice: Josué se levantó de mañana y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales ¿qué? Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros ¿qué? Antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a ir uno de los tantos secretos en la vida de Josué que lo hizo un conquistador. Un secreto es que un conquistador tiene que ser una persona humilde. ¿Una persona qué? La humildad es importante. La humildad es importante porque empezamos leyendo, ¿verdad? El versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Amén. Mientras yo leía esta porción de la escritura, me puse a preguntar, me puse a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres tú decirnos? Y lo primero que me dijo: para que alguien pueda avanzar, necesita humildad en su vida. La humildad es una característica importante para extendernos, para avanzar. Al leer la escritura, Josué ya había cruzado un mar anteriormente. ¿Cuál había sido ese mar? El Mar Rojo. Quizás Josué tenía unos 40 años cuando cruzó el Mar Rojo, porque lo vemos en Éxodo capítulo, vaya a Éxodo capítulo 14, versículo 21 al 22. Éxodo 14, 21 al 22. Alguien que lo tenga, lo lee, por favor. Amén, gracias, hermano. Dice que Moisés extendió su vara y el mar se abrió. Josué ya había estado en una situación similar. ¿Cuál era la diferencia en este momento? Que ahora la responsabilidad caía en Josué. Anteriormente la responsabilidad estaba sobre Moisés. Dios lo llama. Josué es el sucesor de Moisés. Y ahora Moisés tiene la responsabilidad de guiar al pueblo, de llevarlo a cruzar. Y entonces él se levanta de mañana para caminar y dirigirse hacia ese lugar que Dios le había dicho que tendría que. Y lo más extraordinario es que dice que llegaron ahí y reposaron 3 días. Es decir, llegaron allí y haga de cuenta que
que se quedaron ahí quietos. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué tiene que ver esto con la humildad? Porque la humildad es una característica importante. La humildad nos va a llevar a depender de Dios. Amén. Ahora no estaba Moisés al lado de Josué, le tocaba a él y estuvo ahí 3 días. Ahora, ¿por qué habrá estado 3 días? Si usted lee, hay quienes apelan mucho a que la numerología en la Biblia tiene mucho simbolismo. Y es que Jonás estuvo, ¿cuántos días estuvo en el vientre del pez? 3 días. Y después de 3 días lo vomitó. Hay estudiosos que dicen que cuando tú te metes a ayunar en un ayuno de 3 días, el primero no pasa nada, el segundo nada, pero el tercer día Dios hace algo. Dios trabaja en el corazón. Dios trabaja en nuestro interior. Y cuando yo estaba meditando, dije, Señor, ¿por qué Josué se quedó allí 3 días? ¿Por qué no inmediatamente cruzó? ¿Por qué lo llevaste a estar delante del Jordán? ¿Por qué lo hiciste que se quedara 3 días? Porque Dios estaba trabajando con él en su humildad. Y le voy a dar la definición de la Real Academia Española de lo que es la humildad. Escuchen lo que es humildad. La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y habilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Se lo repito. La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Esa es la humildad. La humildad es la característica de una persona que reconoce que es una persona limitada, reconoce sus debilidades y en base a ese reconocimiento puede trabajar. Una persona orgullosa es la que piensa que todo lo sabe hacer y que todo lo puede hacer. Por eso Dios llevó a Josué a quedarse a 3 días. Ya no estaba Moisés, ahora le correspondía a él. Él tenía que reconocer que no tenía ni el poder ni la capacidad él humanamente para llevar a cabo lo que Dios quería que hiciera. Por eso lo hizo quedarse 3 días. Y muchas veces Dios nos pone en situaciones para volvernos humildes, para que nosotros entendamos que somos limitados, que no tenemos capacidades para quebrar el orgulloso. Dice, yo todo lo puedo hacer. Y yo soy el único que sabe hacer las cosas y nadie más puede. Si alguien quiere avanzar, necesita ser humilde, necesita reconocer sus limitaciones y entender que hay cosas que él no puede hacer, que necesita ayuda de Dios primeramente y también de otras personas. ¿Me explico? Entonces, si alguien quiere conquistar, necesita un secreto para conquistar, es la humildad. Por eso Dios lo hizo quedarse 3 días y ver el Jordán para llevarlo a ser un hombre humilde. Humilde no es aquel que viste ahí unos zapatos rotos. Yo soy la persona, no, porque hay personas que se visten así que son las más orgullosas que pueden existir. Un orgulloso no reconoce sus errores. Un orgulloso le echa la culpa a los demás de sus malas decisiones. Sonría, Cristo le ama. Un humilde sabe reconocer sus errores. No se anda justificando. No anda echándole la culpa a los demás. Un humilde sabe, dice, sí, reconozco, me equivoqué. No puse atención, no hice caso, no quise obedecer. Y a veces le digo, a veces Dios puso ahí a Josué 3 días para tratar con él y que él fuera humilde. Y a veces Dios nos va a poner en situaciones solamente para quebrar el orgullo que todavía existe en nosotros. Y que nosotros podemos decir, yo no soy una persona orgullosa. Pero todos de alguna manera tenemos un tipo de orgullo.
A veces el orgullo no nos permite ver nuestros errores y solamente vemos los errores de los demás. ¿Me explico? Entonces, para avanzar necesitamos ser humildes, reconocer cuáles son mis limitaciones y en base a eso yo trabajar. ¿Me explico? Yo tengo que reconocer que hay otra persona que tiene más capacidad que yo. Yo como pastor no es correcto que yo diga, yo soy el que lo sabe todo, yo soy el más ungido. No, hay gente con mayor conocimiento, con mayor presencia de Dios que yo. ¿Me explico? Humildad no tiene nada que ver con que si se viste uno ahí sencillamente. Tiene que ver con una conducta del corazón. ¿Me explico? Entonces, Dios lo llevó a Josué ahí. Y se quedaron ahí 3 días. En esos 3 días, imagínense, viendo al río Jordán. Y yo me imagino Josué siendo procesado, teniendo muchas preguntas. ¿Y cómo lo voy a hacer, Señor? Pero yo vi que ahora no está Moisés. Ni siquiera la vara me dejó Moisés. Y lo enterramos con tu y vara. ¿Cómo le voy a...? Y Dios te va a llevar a veces a cosas donde realmente tenga que procesarte bastante, donde haya un quebrantamiento, porque el Jordán significaba dejar atrás el desierto, un estilo de vida para cruzar a una vida diferente, y no podemos cruzar a esa vida que Dios tiene si no trabajamos en el orgullo. No sé si está muy silencio por el clima o por la palabra. Quiero yo pensar que es el clima, ¿verdad? Que se antoja un café, un chocolate. Pero Dios no permitió que Josué pasara para ir al lugar que fluía leche y miel, sino le enseñaba a ser humilde. Y es que muchos queremos la bendición, queremos el favor de Dios, queremos de Dios, pero Dios no te va a llevar porque ese orgullo puede echar a perder la obra del Señor. Y Dios a veces nos pone ahí y nos quita todo para trabajar en nosotros, en nuestro corazón. Si queremos expandirnos, amada iglesia, tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a reconocer cuáles son nuestras limitaciones y en eso trabajar. ¿Me explico? Entonces, es importante que Josué estuvo ahí 3 días. ¿Sí? Dios preparó a José para ser humilde. ¿Sí? Dios trabajó en Josué. A veces realmente Dios tiene maneras de cómo trabajar con nosotros. No a todos nos va a procesar de la misma manera. A cada uno de manera diferente. Me explico, porque Dios sabe en qué nivel nos encontramos cada uno de nosotros. Entonces, ¿quieres ser una persona exitosa? ¿Quieres ser una persona que prospera? Tienes que ser humilde. Tienes que reconocer cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus capacidades y a partir de ahí empezar a trabajar. Por eso es que cuando Josué entendió esto, vino lo siguiente. Entonces, un secreto es la humildad. ¿La qué? La humildad. ¿Sí? Para conquistar, para avanzar, uno tiene que tener humildad. El Rey de Reyes y Señor de Señores, pudiendo haber nacido en un palacio, ¿dónde nació? En un pesebre. El Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso. ¿Me explico? Ahora, ¿sabe cuál es un principio diabólico? La soberbia. ¿Qué fue lo que hizo que Satanás fuera destronado de la presencia de Dios? La soberbia, la altivez, el querer ser. ¿Sí? Que si alguien trae un teléfono nuevo, tú quieres uno mejor todavía. ¿Me explico? Que si el otro ya se compró, tú quieres comprarte algo más. Porque nunca nos gusta estar abajo, siempre queremos estar arriba de los demás. ¿Me explico? Y eso no nos va a ayudar para nada.
nos va a llevar a la derrota, al fracaso. ¿Me explico? Ahora, cuando aprendemos humildad, fíjese, la humildad nos lleva a la dependencia de Dios. La humildad nos lleva a depender. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta cuál es mi limitación. Entiendo que yo no puedo hacer las cosas y yo tengo que aprender a depender. Lea el versículo 3 y 4. Sí, léalo. Ajá. Sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis y marcharéis, ¿qué? A fin de que sepáis, por cuanto vosotros, pero entre vosotros y ella haya, no os acercaréis. O sea, después de esos 3 días, cuando Josué reconoció, entonces dijo, cuando veáis el arca, vayan tras ella. ¿Por qué? Porque ustedes no saben el camino que van a recorrer porque no han pasado por aquí. Eso, la humildad te lleva a la dependencia de Dios. No debe ser un cliché cuando decimos nosotros, si Dios quiere, primero Dios. No, tiene que ser para nosotros una forma de vida. Yo tengo que depender de Dios. La humildad me lleva a la dependencia de Dios. Cuando alguien no depende de Dios, cuando no ha tratado con su orgullo, no va a aprender. Mientras tenga ese orgullo, mientras su orgullo le gobierne, justificándose, excusándose y no diga, sí, entiendo esto y aquello y lo otro, voy y lo reconozco, fui rebelde, fui necio, fui necia, hice las cosas a mi manera y aún las quiero seguir haciendo a mi manera, pero ya no quiero vivir así, quiero que Dios sobre mí. Eso me lleva a la dependencia de Dios. ¿Me explico? Ahora, el pueblo que iba a cruzar eran los hijos de aquellos que caminaron en el desierto, que no quisieron hacer las cosas a la manera de Dios y su orgullo les impidió entrar a la tierra prometida. Fue su orgullo. Un día el Señor, ellos se quejaron de que estaban en el desierto y que no había de comer y Dios les envió algo llamado el maná del cielo. ¿Lo han leído? Y Dios le dijo, 6 días pueden recoger en la mañana y en la tarde. Dice, todos los días eran en la mañana. El sexto tenía que recoger en la mañana y en la tarde. Pero el séptimo, como era día de reposo, no tienen que salir a buscar nada. Por eso un día antes yo les voy a dar lo necesario para que el séptimo día puedan descansar. Y el pueblo salió a buscar. No le gustaba hacer las cosas a la manera de Dios. Se le engusanó el maná por rebeldes. Se quejaron que no había carne y el Señor les envió codornices y le dijo, le voy a enviar tanto que hasta por la nariz le va a salir. Y se atiborraron. Y esa fue la razón por la cual no entraron. Por rebeldes, por orgullosos. Aquí no hay de esos, gloria al Señor. Eso hizo que no llegaran a la tierra prometida. No querían depender de Dios, querían hacer las cosas a su manera. Cuando alguien es humilde y reconoce sus errores, sus limitaciones, sus carencias, sus debilidades, que deja de culpar a los demás, empieza a depender de Dios. Empieza a decir, Señor, que sea a tu modo, a tu manera, a tus tiempos y no a mis tiempos. Como tú quieras y no como yo. Eso, hermano, realmente nos va a hacer avanzar. ¿Me explico? Esos son los secretos que llevaron a Josué a ser un grande conquistador. Primero aprendió a ser humilde. Fue fuerte, fue valiente. Pero ¿de qué sirve una persona valiente si es orgullosa?
¿De qué sirve una persona que tenga carácter si es orgulloso y no depende? ¿Me explico? Lo más importante es depender de Dios. Y la humildad te lleva a la dependencia de Dios. Cuando nosotros entendemos, yo no tengo el poder para cambiar a la persona que está a mi lado, pero Dios sí lo puede hacer. Yo le tengo que pedir al Señor que trabaje Él. Y que voy a dejar en paz a Dios. ¿Voy a dejar qué? Voy a dejar en paz a Dios. No le voy a estar todos los días, Señor, cambia. No. El Señor ya te lo entregué. Yo sé que tú lo vas a hacer mejor que yo. ¿Me explico? Y Dios empieza a trabajar también contigo. Dios empieza a tratar en tu interior, en todo tu ser. Entonces, imagínate, Dios quiere darte bendiciones grandes, pero Él tampoco quiere que echemos a perder esa bendición grande. ¿Me explico? Entonces, la humildad lleva a la dependencia de Dios. Ahora mire, esta gente que se quedó en el desierto fue tan rebelde que en el libro, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 3, y no pierda Josué capítulo 3. Dios es bueno, amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 10. ¿Ya lo tiene? Ya conmigo el versículo 1 en adelante dice. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de esa generación, dice, todos estuvieron ¿qué? Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma. Porque espiritual que los seguía. Y la roca era. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron ¿dónde? Postrados en el desierto. Ahora lea el versículo 5. El versículo 11. Amén. Estas cosas quedaron escritas. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Para qué? Para que no sigamos ese ejemplo. Dios no lo ocultó. Dios dijo, esto es rebelde y aquí está el testimonio. ¿Para qué? Para que ustedes sepan que eso mismo puede pasar si siguen su ejemplo. ¿Me explico? Ellos quedaron postrados en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida. La promesa había sido también para ellos, pero orgullo, su rebeldía, su necedad les impidió llegar a ese lugar. ¿Me explico? Entonces, la humildad nos lleva a la dependencia de Dios. Cuando nosotros empezamos a depender de Dios, como Josué le dijo, cuando vean el arca, entonces muévanse. Salgan de su lugar y vayan tras del arca, porque este lugar por donde van a pasar no han pasado antes. Ellos iban a en un camino nuevo, ellos iban a enfrentar enemigos. Estaban dejando ellos esta generación que iba a entrar, era generación que había visto a sus padres ser rebeldes, había visto a sus padres murmurar de Moisés, renegar de Dios, quejarse. Ellos sabían lo que pasaba. Ellos tenían que de alguna manera ir y buscar la presencia de Dios. Iban a enfrentar sus propios gigantes, iban a enfrentar sus propios enemigos, se iban a equivocar también. Pero cuando dependes de Dios, dependes de su gracia también. Porque cuando el pueblo pasó, y más adelante lo veremos, ellos también sufrieron una derrota, pero estaban aprendiendo a ir detrás de la presencia de Dios. Entonces, la humildad te lleva a la dependencia de Dios. Porque dice, yo sé cuáles son mis limitaciones, yo sé que no puedo, yo necesito depender de Dios. Depender de Dios no es fácil. Depender de Dios es acoplarse a los tiempos de Dios, a las formas de Dios.
No es sencillo, mi amado hermano, mi amada hermana. Habitualmente nosotros queremos tener el control de todas las cosas. Eso también es orgullo. El querer, el tener control de todo. ¿Me explico? Entonces, la humildad nos lleva a la dependencia de Dios. ¿Vamos bien, iglesia? Gloria al Señor. Entonces ya vimos que uno de los secretos de un conquistador es que tiene que ser humilde. Tiene que depender de Dios. Viene otro punto. También tiene que ser una persona santificada. ¿Una persona qué? Santificada. Vaya a Josué capítulo 3. Versículo 5. ¿Ya lo tiene? Lígalo en voz alta. Así es. Le dijo Josué al pueblo, le dijo, santificaos. ¿Cuál era la causa? Porque Jehová hará mañana otro secreto para ser un conquistador es una vida de santificación. ¿Una vida de qué? Ahora, santificación, una vida de santidad no es una vida o no es sinónimo de perfección. Santificación es estar apartado, estar consagrado. Es decir, mire, una persona, un conquistador en el camino del Señor, sabe que es una persona diferente. Porque eso es ser santificado, apartado para algo, para un uso exclusivo. Es decir, una persona que quiere caminar con Dios, quiere que camine, entiende que esa persona es una persona consagrada. ¿Qué será una persona consagrada? ¿Qué es una persona consagrada para usted? ¿Qué ora guardada para Dios? Entonces, si es una persona consagrada, es decir, apartada para Dios, ¿cómo debe ser su vida? En obediencia, ¿qué más? Apartada del mundo. Es decir, su vida tiene que ser diferente al resto. Porque es una persona santificada. No tiene que vivir como el resto de la gente vive. Porque es una persona consagrada para Dios. Es una persona santificada. No solamente que ora, porque yo conozco a gente que ora y tiene un carácter de los 1000 diablos. Entonces la oración no le sirve. Conozco a gente que ayuna, pero así como ayuna tiene la lengua larga. Sonría, Cristo le ama. Conozco a esas personas que piensan que santificar es una larga vida de oración, pero su vida no refleja eso. Tratan mal a las personas, con mucha facilidad mienten. Una persona consagrada, una persona que sabe que su vida tiene que ser diferente que de la de los demás. En su palabra, en su conducta, en su trato con los demás. Porque es una persona santificada, consagrada, apartada para Dios. Entonces, si quiere alguien avanzar, ¿verdad? Vive una vida consagrada para Dios, se aparta de lo malo, no se conduce como el resto, no habla como el resto. No rige su vida conforme a los lineamientos del mundo, sino que su vida es santa. ¿Me explico? Como es una persona que no vive igual que el resto de la gente que le rodea. Si aquel tranza, pues yo también transo. Si aquel miente, yo también. No, uno que es consagrado, santificado, tiene que vivir de una manera diferente. Porque está consagrado.
No puede vivir como vive el resto de las demás personas. No es correcto. No puede conducirse como los demás se conducen. No puede vivir bajo los lineamientos del mundo. No puede vivir como la ley del Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál era la ley del Antiguo Testamento? Ojo por ojo. Que a veces sí nos dan ganas, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Cuando te peguen en una mejilla, no vive como el resto, porque es una persona consagrada, es una persona santificada. ¿Me explico? Su vida tiene que reflejar, no tiene que andar en el mitote, en el chisme, como los demás. ¿Me explico? No, no tiene que andar en revueltas, porque es una persona consagrada. Sabe que su manera de vivir es diferente. Entonces, un conquistador no solamente es humilde, no solamente depende de Dios, sino también tiene que tener una vida de santidad, una santificación. No busca atajos para obtener algo, no miente, no saca ventaja, porque es santo, es santa. Sabe que se consagró para Dios y Dios hará algo en su vida. Una persona que tiene que consagrar no busca atajos, no busca mentir para obtener algo. No lo necesita, porque sabe que si Dios está con él, Dios hará algo a su favor. No roba luz. No le pone el diablito al medidor. Sonríe, Cristo ama. ¿Sí? No da en la tienda un billete roto doblado para que la señora de la tienda no se dé cuenta. Sonríe, Cristo le ama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si otros lo hacen, pero saben, no, yo soy una persona santificada, consagrada. Y en esos pequeños detalles, uno es que vive una vida diferente. No altera nada, no modifica algo que va a llevar a su trabajo y le va a poner ahí, póngale que me costó 50, pero usted póngale que fueron 400 pesos. Porque tengo que justificar la gasolina, no, me explico. Porque es una persona consagrada. Y Josué le dijo, dile al pueblo, santifíquense porque mañana Dios hará. La santificación trae la manifestación de las maravillas. Cuando tú te santificas para Dios, Dios hace cosas en tu vida. Por eso, como tú no te conduces como los demás obtienen lo que hacen, el resultado de lo que hacen. Alguien puede crecer rápido por hacer las cosas de manera indebida, pero así como crece, pum, se va para abajo. Mientras que lo tuyo se va a sostener porque Dios te va a bendecir. ¿Me explico? Por eso es que nosotros tenemos que entender, mi vida no tiene que ser como la vida de los demás. Si otro grita, yo voy a gritar más fuerte, yo voy a pegar más fuerte. No. Vivimos una vida consagrada, una vida de santidad. ¿Me explico? Entonces, le dijo, santifíquense porque Dios hará mañana maravillas. O sea, si quieres ver maravillas, tienes que santificarte. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo los veo buscando en el piso, allá, posteando en el Facebook. Pero la santificación trae las maravillas de Dios. ¿Me explico? Entonces, ser consagrados, ser santificados para Dios. Este es otro secreto de un conquistador. No tan solamente tiene que ser fuerte, valiente, también tiene que ser humilde, también tiene que depender de Dios y tiene que vivir una vida de santificación. Tiene que ser distinto, diferente al resto de la gente. Diferente, y la gente lo va a notar. ¿Sabe usted que hay gente que no sabe que otro es cristiano porque no se nota que sea cristiano? Ella se encuentra en un momento y dice, ay,
¿A poco tú también vas a la iglesia así? Ay, no sabía, tiene años que te conozco. Pues sí. ¿Por qué? Por su vida, por su conducta. Pasa desapercibido. O sea, la gente no lo nota. Y hay gente que usted ni sabe que es cristiano. ¿Por qué? Porque lastimosamente y lamentablemente su vida no refleja lo que dice que cree. Por eso uno se sorprende. ¿Me explico? Si no, pregúntele a nuestros. Yo le pregunto a Santi, ¿cuántos cristianos hay en tu salón? Pues no sé, pero si van a una actividad de joven, allá se van a topar. ¿Por qué? Porque no están viviendo una vida diferente. Viven igual que el resto. Hay muchos cristianos que viven igual que el resto de la gente. Aquí vienen, se dan golpes de pecho, saliendo de la puerta, su vida un desbarajuste. Gloria a Dios, aquí no hay de eso. Pero hay gente así. Gente que escuchaba de un pastor que dice, en la Biblia Dios habla de verdaderos creyentes y también habla de creyentes que se creen verdaderos. Son dos cosas diferentes. Entonces, nuestra vida tiene que reflejar una vida diferente. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Dígame qué hora son porque no traje ni mi reloj ni nada. Gloria al Señor. No me va a decir como en una iglesia, usted puede predicar hasta que acabe, nosotros nos vamos a las 12. Gloria a Dios. Amén. Todavía tenemos tiempo de aquí a las 8 que nos agarra 12. Gloria a Dios. Entonces ya vimos, un conquistador necesita ser humilde. ¿Qué más? Depender de Dios. ¿Qué más? Ser santificado, consagrado. Pero también necesita ser responsable. Ay, Señor. ¿Necesita qué? ¿Qué será ser responsable? Alguien que me diga, ¿qué entiende por ser una persona responsable? Cumplir con sus deberes, ser disciplinado, estar a la hora. Bueno, entendemos que la responsabilidad entonces es algo que manifestamos con nuestras acciones. ¿Me explico? Versículo 6 de Josué. Léalo, por favor. Amén. ¿A quién le habló Josué? A los sacerdotes. ¿Cuál fue la indicación? Y ellos, ahora, la función del sacerdote era muy importante. El sacerdote era aquel que ministraba delante de Dios y delante del pueblo. Y la indicación de Josué fue que tomaran el arca y fueran adelante, es decir, les puso a ellos una responsabilidad. Y dice, y ellos tomaron el arca e hicieron. Ahora, un conquistador es una persona responsable. Responsable de su vida y responsable de su casa también. ¿Me explico? O sea, es una persona que toma la responsabilidad, ¿sí? Es responsable de llevar sobre sus hombros la presencia de Dios, ¿verdad? Y traer la presencia de Dios a su casa. Por eso Josué le habló a los sacerdotes, dijo, tomen el arca. Y ellos tomaron el arca e hicieron como Josué les dijo, como Dios le había dicho a Josué. Es decir, ellos se convirtieron en personas responsables. Es decir, un conquistador responsable cuida su vida, cuida su comunión con Dios, cuida su relación con Dios y cuida también que la presencia de Dios no solamente esté en su vida, sino en su casa también. Él no espera que lo anden arriando. No espera que qué. Bueno, animando. Porque es una persona responsable. Primeramente responsable por su propia vida. Y responsable por su casa. Que si la mujer no quiere, el marido tiene que ser responsable.
Que si el marido no quiere, la mujer tiene que ser. Que si los padres no quieren, los hijos tienen que ser. ¿Sí? Y viceversa. Un conquistador se responsabiliza. Entiende y dice, bueno, yo he dejado de cuidar mi casa. Yo he dejado de cuidar la presencia de Dios. Yo he dejado de estar orando. He dejado esto. Se hace una persona responsable de él o de ella. ¿Me explico? Reconoce y dice, no, ya no quiero que esta vida siga así. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar la condición en la que estoy. Muchos saben cómo están espiritualmente. Y mire, mi amado hermano, mi amada hermana, no todos tienen el mismo sentido de responsabilidad. Si alguien no lo hace, inícialo tú. Si alguien en tu casa no busca, tú busca a Dios, porque déjame decirte que Dios está buscando quién es una persona responsable. Dios está buscando quiénes son los responsables. ¿Sí? Cada uno va a dar cuentas delante del Señor por su vida, por lo que está haciendo. ¿Sí? Josué le dijo a los sacerdotes, tomen el arca, y ellos lo hicieron. Ellos se responsabilizaron, llevaron sobre sus hombros el arca y caminaron. Ellos tenían que ir hacia donde Josué les estaba dirigiendo en obediencia. Ellos sabían, tenían que ser responsables. Muchas veces Dios nos está hablando, el Espíritu Santo de Dios te levanta en las madrugadas, te habla por sueños, te habla por una palabra. El Espíritu Santo te habla a tu corazón, pero a veces no queremos ser responsables. Y por eso luego vienen las lágrimas de, ay Señor, ¿por qué me está pasando todo esto, Padre? ¿Qué pecado habré cometido? ¿Te pones a recordar que cuidaste todo? Ven a la presencia de Dios. ¿Te olvidaste de tu responsabilidad? ¿Te escudaste? ¿Te enfocaste en otras cosas? Justificándote por mil y un razones. Como dicen por ahí, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los. Y es que tenemos un montón de pretextos para justificar nuestra irresponsabilidad. Cuando una persona llega tarde a un lugar y tú le preguntas por qué siempre tiene una excusa. No le ganas una. ¿Me explico? No le ganas una. Siempre te va a salir con algo. Que se me atravesó un perro, que el urbano. Y siempre lo citas a las 4, ya a 4:20. Y siempre vas a tener una excusa. ¿Por qué? Porque es irresponsable. ¿Es qué? Irresponsable. Y el irresponsable siempre tiene una. Siempre. Me ganó el sueño, pastor. Estoy desanimado. Me siento, siempre, el irresponsable siempre va a tener una. Sonría, Cristo le ama. Le vamos a bajar los decibeles. Sí, ¿usted quiere ver quién es responsable o irresponsable? Siempre, escuchen, siempre tiene una excusa. Siempre. Ese es el antónimo de responsabilidad, es irresponsabilidad. ¿Sí? Aleluya. ¿Cómo estamos? Bien, gloria al Señor, bien bendecidos. Ser responsable nos permite alcanzar nuestras metas. ¿Sí? Una persona responsable deja de poner excusas para aceptar su irresponsabilidad. ¿Me explico? Una persona responsable, ¿sí? Trabaja, acepta, ¿sí? Una persona acepta su irresponsabilidad, pero no se queda ahí. Trabaja para cambiar esa condición. Dice, voy a trabajar, tengo que hacer algo para salir de acá. Tengo que hacer algo para cambiar. Imagínense si
ah, un trabajo. La hermana Nancy que trabaja allá ¿cómo se llama el lugar donde trabaja la hermana Nancy? ¿A qué horas tiene que estar allá? A las 8 de la mañana. ¿A qué horas tiene que agarrar el camión? ¿A qué horas tiene que levantarse en su casa? Tiene que dejar el desayuno. ¿Qué pasa si usted se levanta a las 7 de la mañana? Tiene 2 hijos, tiene un esposo que atender. Y llega allá y dice, no, es que tuve que darle de comer a mi esposo. Tuve que darle de comer. Y a lo mejor su jefe el primer día le diga, está bien. Pero después de una semana, ¿qué cree que le va a decir? ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Esforzarse. Decir, pues me tengo que levantar más temprano. O sea, si quiero que esto cambie, yo necesito hacer cambios. O sea, eso es la responsabilidad. O sea, de nada sirve que veamos en lo que estamos mal si no vamos a cambiar. ¿Me explico? Es como aquel que ya le empezó a doler todo y va al médico y le dice, toma este, y no lo hace. Al rato va a estar peor y va a gastar más dinero. ¿Por qué? Porque es que le dieron es típico del mexicano y del cristiano. Mal médico. Le dicen, señor, señora, jovencito, este tratamiento es para 15 días. 3 días después se siente bien, ¿qué cree que hace? ¿No lo escucho? Ya no se lo toma. Deja el tratamiento porque sabe más que el médico. Porque ese médico no sabe que con 3 días es suficiente. Y como ya se siente bien, ya, 20 días después, vuelve otra vez. Ya va con el doctor, no sé, ¿qué me está? ¿Se tomó el tratamiento? No. Le voy a dar otra vez, pero si usted no se hace responsable de tomar el tratamiento que es, a las horas que es, las consecuencias usted las va a sufrir. ¿Me explico? Déjale una sonrisa, gloria al Señor. Diga qué bueno que vine hoy. Casi me quedo en mi casa, pero gloria a Dios. Amén. Responsable. Porque uno se puede quedar en la casa. Ahí está. Aquí, gracias a Dios, no hay cristianos de azúcar. Pero luego hay cristianos de azúcar. Una agüita ya. Yo a mi hijo Santiago me lo llevo. Usted sabe que le gusta el fútbol, me lo llevo. Ya se está haciendo frío y lloviendo. Y su mamá, hay que calentarle el agua al niño para que se bañe. No, señor, allá andaba en el frío, allá andaba con agua fría que se bañe. ¿Por qué? Porque a veces resulta que para otras cosas la lluvia no nos impide, pero qué casualidad que para la iglesia nos hace daño el agua. Me explico, allá en el trabajo, la hermana Julia, yo veo que es una persona responsable, le llueve ahí en el Shaddai, el agua le anda hasta acá. Y no se raja. Y si un día me falta y que me diga, va a estar por ahí, no le voy a creer porque yo la veo esforzada. ¿Me explico? Entonces, pero lastimosamente hay mucha gente, mi amado hermano, que para las cosas del Señor, ponlo a orar a las 3 de la mañana, les es un sueño. Pero son las 2:30 de la mañana, está en el Netflix, en el Disney, ¿sí? Se avienta como 20 temporadas de la serie, los doramas, esas cosas. El ojo de búho, así están. No les importa si al otro día la presión se les baja y ya no necesito este meleque. Pero en la oración está a los 10 minutos. Hasta todos le dio a la hermana. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque bueno, yo sé que ustedes sí son responsables, pero tristemente hay mucha gente que no se ha vuelto responsable. Y por eso, aunque ¿cómo se llama eso que hace uno al principio de año? Aparte de cenar y quemar cohetes, propósitos. Tal como aquel dice, mi propósito de año de este 2026 es cumplir mis propósitos del 2025 que no cumplí en el 2024 y que inicié en el 2023. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es responsable.
¿Me explico? Ya este año es mi año. Este año soy imparable. Este año nadie me detiene. Una semana después. Porque no hay una responsabilidad. Los chamacos cuando les van a checar la boleta, ¿verdad? 6, 7, 6. Próximo semestre, mamá, papá. 8, 9. Porque le tienen miedo a... ¿En qué le saben los chamacos, va? Te lo juro, mamita chula, papita. Te juran hasta por lo que no deben. ¿Verdad? Y pasa y otra. ¿Por qué? Porque no se han vuelto responsables. Y siguen teniendo los mismos resultados porque no son responsables. Y la vida seguirá así porque mientras no sean responsables, tendrán los mismos resultados. ¿Me explico? Entonces quedamos, un conquistador tiene que ser humilde, ¿qué más? Depender de Dios, ser santificado para Dios y ser responsable. Aquí hay de esas personas, gloria al Señor, amén. Aquí hay gente que ama a Dios, amén. Gente que va a crecer, gente que Dios la va a llevar a un nivel glorioso. Ahora, ¿cuál es el resultado en la vida de un conquistador o qué ocurre en su vida si lleva a cabo la palabra de Dios? Porque queremos ver un resultado, ¿sí o no? Ahora mire, cuando una persona depende de Dios, mire lo que dice el versículo 7 de Josué 3. Amén. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, aplica estos principios, Dios te engrandece a ti. Ya no tú te engrandeces. Dios le dijo a José, desde este día empezaré a, es decir, te voy a poner en alto. ¿Por qué? Porque eres humilde, porque dependes de Dios, porque eres una persona consagrada y eres una persona responsable. Y como haces todo eso, yo te voy a engrandecer. ¿Ven lo que ocurre en la vida cuando nosotros no solamente escuchamos, sino estamos dispuestos a aplicar? El Señor es el que va a engrandecer. Dice, desde este día empezaré a engrandecer. Es decir, cuando Dios ve todas estas cosas que tú y yo llevamos a cabo, Él es el que se encarga de engrandecer. No eres tú. Dios es el que te levanta, te pone por encima de los demás, aunque los demás no quieran. No tú lo buscas, Dios se encarga de levantarte. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo su palabra. Conoce tu corazón que es humilde, que Él sabe que si te levantas te vas a ensoberbecer. Por eso Él te levanta, Él te engrandece, Él te pone en alto. Eso es lo que ocurre en la vida de aquellos que están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Dios los engrandece. Y le dice, así como estuve, como dices, estaré contigo. La gente verá. La gente sabe entonces quién es tu Dios. La gente verá que Dios está contigo. La gente verá que como tú no te conduces como los demás, Dios te bendice. La gente verá que como tú eres una persona diferente, Dios te va a engrandecer. ¿Me explico? Mientras los demás avanzan por sus mentiras, Dios te va a engrandecer a ti. Dios te va a sostener. Dios te va a guardar. ¿Me explico? Esas son las bendiciones que vienen a nuestra vida cuando no solamente escuchamos, sino llevamos a cabo la palabra de Dios. ¿Sí? Él te engrandece para que la gente vea que Dios está contigo. La gente verá, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, mientras procuran hacerte mal, la gente que te rodea, y tú guardas silencio y vives en humildad, verán cómo a ti te va bien. Y la gente dirá, mira, tiene poquito y le va mejor que a nosotros. Porque ese es el resultado de hacer las cosas conforme a Dios. Él te va a empezar a engrandecer. ¿Qué es engrandecer para ti? ¿Qué es engrandecer para usted? Que Dios
le diga, hermana Rosa, yo te voy a empezar a engrandecer. Sobresalir en todo. Favorecer. ¿Sí? Te va a favorecer el Señor. Te va a hacer sobresalir en todo. ¿Me explico? En tu trabajo, en la colonia, en la escuela, en la familia. Así es. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón y Él sabe que estamos obedientes y Él se encarga de engrandecernos. ¿Me explico? Así es. Y el que se exalza será humillado. ¿Me explico? Entonces, esos son los resultados. ¿Qué otros resultados? Mire, lea el versículo 9 y 10. Ujú. Amén. Esta otra promesa, o es una- un respaldo de Dios, dice, sabrán que el Dios viviente está ¿en dónde? En medio de vosotros. Y esa palabra en medio, en el texto hebreo, asimila cerca del corazón. O sea, Dios está más cerca de lo que tú crees. Y Él se va a encargar de echar a tus enemigos. O sea, se van a levantar contra ti, pero como Dios está contigo, porque eres humilde, porque dependes de Él, porque eres una persona diferente, porque eres responsable, porque eres valiente, porque eres esforzado, porque sabes tu llamado, todas estas cosas que hemos visto harán que tú veas que Dios está ahí en medio de ti y que Él va a echar a tus enemigos. ¿Me explico? No pelearás tú tus batallas, Dios peleará tus batallas. Él se va a encargar de tus enemigos, de los que se levantan contra ti, de aquellos que desean tu mal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está con personas así? Porque Dios dice que habita con el humilde y quebrantado de corazón. Dios está con la gente humilde. Pero dice más altivo. Mira de lejos. Hay un canto, ¿verdad? Un cantito. ¿Cómo es? Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde. Mas mira. Y lastimosamente hay mucha gente cristiana altiva que Dios lo ve. Y Dios conoce a sus hijos humildes y Él está cerca de ellos. Y pelea sus batallas. Y hace oír sus enemigos. ¿Me explico? Por eso, mi amado hermano y hermana que escuchas esta palabra, como, como dijo el siervo de Dios Moisés, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y aquí estamos conociendo cosas reveladas para nosotros, lo cual podemos acceder y determinar vivir. ¿Me explico? Y esto nos va a llevar a una vida de expansión, de crecimiento en todas las áreas de nosotros. ¿Me explico? Entonces, yo quiero pedirte que consideres y medites todo lo que has escuchado. Realmente lo escuchemos, sino lo practiquemos. ¿Sí? Porque ahí está el resultado. El apóstol Santiago dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Este año puede ser el año más extraordinario que tú vivas, si te lo determinas. ¿Sí? Este año Dios puede hacer cosas poderosas contigo, si así tú lo determinas, si te dispones, si empiezas a trabajar en la humildad, en la dependencia a Dios, ¿sí? En la consagración. Vive una vida diferente.
No seas igual que el resto. No trates a los demás como la gente trata a los demás. Sé diferente, entiende, eres una persona santificada, una persona consagrada. ¿Sí? Entonces, empieza a trabajar en todas esas. Entonces, Dios está contigo, ¿verdad? Y Él te va a engrandecer. Quiero que invitarlos a que se pongan de pie en esta hermosa mañana. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por esta palabra? Como lo hacemos después de cada mensaje.